¿no? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eduardo, muy bien. ¿Estamos en peligro? Sí, claro. Un país que fue víctima de dos ataques ejecutados por Irán y Hezbollah, caso de la embajada y el caso de la AMIA, no puede en este contexto internacional pensar que está al margen de este tipo de amenazas. O sea, no solamente los objetivos argentinos en el exterior, sino la República Argentina. Sí, sin duda, sin duda. Yo dudo, Eduardo, que se vaya a producir algún tipo de acción similar a la de atentado a la embajada o al atentado a la AMIA. Pero no descarto el hecho de una nueva metodología que instala el ISIS a partir de la ocupación de Siria, que era la de los lobos solitarios. Es decir, un accionar individual de un fanático que agarra, rompe una botella y degüella el que tiene al lado, agarra un camión y pisa a la gente, como ocurrió en Francia, sí, claro, y en Estados Unidos, donde fueron víctimas varios argentinos. De manera que... O con cuchillos también. O con un cuchillo... En Israel y en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, por eso digo que ocurrieron en Francia, que ocurrió en Nueva York incluso, y hoy ese fenómeno no puede ser descartado. De manera que me parece más que prudente estar alerta, para lo cual ineludiblemente debe reconstituirse un sistema de inteligencia que ha sido absolutamente destruido, yo diría aniquilado por parte del kirchnerismo, ¿no? Y que lo ha dejado a la Argentina en un estado de inermidad, no solamente frente al accionar terrorista, sino también frente a otro tipo de amenazas que casualmente generan estados terroristas como Irán. El ejemplo más claro es lo que ha ocurrido recientemente, el acuerdo militar entre Irán y Bolivia, claro, entre un Estado terrorista y un narcoestado, donde el Estado terrorista le va a ofrecer y a dar a Bolivia los mismos drones con que Rusia ataca a Ucrania, que diseña Irán y que produce Venezuela, casualmente. Hamas, Hezbollah, se financian con el narcotráfico. Con el narcotráfico, básicamente en América Latina, en la Triple Frontera. Exactamente. En la Triple Frontera hoy operan el primer Comando Capital, que es la principal estructura del narco brasileño, y Hezbollah. Ahí hay toda una superposición de intereses, objetivos distintos, pero intereses comunes. Unos protegen a otros y otros se financian con el trabajo y la tarea, digamos, del narcotráfico, que hoy tiene un volumen y una capacidad de recaudación de divisas impresionante. Usted que estuvo en la ex CIDE, ¿le parece bien que vuelva a llamarse CIDE y que este proyecto que tiene el presidente Milei de reestructuración, ¿le parece bien? Sí. ¿Va en el buen camino? Me parece bien porque los primeros 6 meses del gobierno de Milei en el área de inteligencia fueron espantosos. Con Sibori a la cabeza, fue un desastre. Un desastre. Es decir, yo lo he señalado sistemáticamente, se degradaba de nuevo la inteligencia a la condición del espionaje, que no tiene nada que ver con lo que debe ser la tarea de una estructura de inteligencia. Obviamente reconstruirlo va a costar tiempo y plata. De manera que me preguntaban el otro día si los 100.000 millones de pesos que se habían otorgado eran suficientes. Creo que mañana se trata en la comisión de DNU, sí. Yo he sostenido que es poco, y lo digo desde el punto de vista técnico. Después podemos discutir desde la política si las prioridades están bien o no, es otra discusión, pero desde el punto de vista de la naturaleza de las amenazas que tenemos y del estado en que se encuentra la estructura de inteligencia, reconstituirla va a llevar muchísimo tiempo y muchísima más plata que esta. Vamos a ver qué pasa en el presupuesto, que el mes que viene tiene que ser enviado. Se lo van a intentar bochar, yo calculo que... Bueno, pero eso, a ver, en determinadas cuestiones, Eduardo, que son políticas de Estado, hay que dejar de lado las pertenencias partidarias o ideológicas. Sí, tengo entendido que el kirchnerismo va a ir en el sentido de ese dinero va a ser utilizado en realidad para pagar operaciones periodísticas, qué sé yo. Yo creo que van a ir en ese sentido. Bueno, pero es de nuevo una demostración más de la hipocresía del kirchnerismo, la misma que ustedes señalaban recién con el tema de la violencia de género.
A ver, si alguien en la Argentina ha destruido el sistema de inteligencia, lo ha convertido en un instrumento de espionaje interno para el control y la represión social, fue el kirchnerismo. A ver, yo he sido víctima de toda esa cuestión, y muchos más en la Argentina. Bueno, ¿no era Cristina Fernández de Kirchner que en el sur tenía una carpeta con su nombre? No, que se la habían llevado. 12 carpetas. 12, ¿no? 12 y le encontró Claudio Bonadío cuando en la causa de los cuadernos allana la casa personal de Cristina Fernández, encuentra carpetas de Reutemann, de los directivos de Clarín, la desclasificación de teleconferencias del Citibank y de YPF con sus casas matrices, el listado de las personas que compraban dólares, el abuelito famoso. El abuelito. Bueno. Amarrete. Amarrete. Dije, incluso de Jaime Estiuso, bueno, y también había una carpeta mía donde estaban grabadas mis conversaciones del año 2012, completas, más las reuniones que yo había tenido con mi mujer y con matrimonios amigos en un restaurante. Hasta eso estaba desgrabado. Es decir, y eso lo tenía, perdón, pero es un delito gravísimo. Gravísimo, hoy que lo un tiene presidente el juez tenga, Martínez, por supuesto. Información de ese tipo en cualquier país del mundo es un delito gravísimo. Pero además sin existir una causa judicial que lo justificara. Claro. O sea, no existía en lo más mínimo y sin embargo estaban las carpetas. Muy bien hechas. Era una tarea de profesionales y era la tarea de los profesionales que se había desarrollado por la estructura ilegal y paralela que financió el kirchnerismo en cabeza de César Milani. La inteligencia militar en el mismo sentido que la dictadura. Ellos, que eran los campeones de los derechos humanos, terminaban financiando una estructura militar paralela para que utilizar estos elementos, insisto, como mecanismo de control y de represión social. Bueno, Alberto Fernández, el propio expresidente también, él hablaba de los sótanos del poder, ¿no? Que después terminaron usando para espiar justamente a empresarios, periodistas, jueces. Pero esa es la hipocresía, ¿no? Eduardo, esta es la hipocresía, la misma que se señalaba recién respecto de lo que decía Alberto Fernández sobre la violencia de género. Es la gran mentira de decir yo soy... Es lo mismo que Maduro. Se pone en el lugar de la democracia y los que protestan están en contra de un resultado electoral. Por favor, esta hipocresía es la que hay que terminar. Por eso, yo en estos temas de defensa, de seguridad o de inteligencia, que son cuestiones de Estado, hago tabla rasa de las pertenencias y digo, cuidado, la Argentina está en riesgo. Está en un riesgo de amenazas sobre intereses estratégicos. Acá hay un dato central. No solamente lo que pasa en la frontera norte, en la triple frontera, el overlapping entre narcotráfico, terrorismo, etcétera. El acuerdo militar de Bolivia con Irán, lo que está ocurriendo en el sur con los pseudo mapuches. Es decir, tenemos una serie de amenazas que necesariamente se neutralizan cuando una estructura de inteligencia es eficiente y cumple con su función. Hoy hablaba yo con el ministro en Radio Mitre, hablaba a la mañana con el ministro Petri, el ministro de Defensa, ¿no? Sí. Y él envía también al Congreso una modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. 24051. Donde el proyecto del gobierno es que las Fuerzas Armadas puedan, el Ejército, las Fuerzas Armadas puedan actuar en cuestiones de terrorismo. ¿Está de acuerdo, sí o no? A ver, el planteo es muy simple. Ya la misma ley 24059, que es de mi autoría, junto con Horacio Jaunarena, que era radical, o sea, nos pusimos de acuerdo... Los dos partidos políticos más importantes del país. Y sacamos la ley de defensa nacional, la 24059 de seguridad interior y la 25520 de inteligencia. Fueron acuerdos de los grandes partidos. Claro. Bien, dicho esto, ya en la primera redacción, que se aprueba en el año 92, ya aparece que en situaciones de crisis las Fuerzas Armadas pueden operar en apoyo de las fuerzas de seguridad. Lo que se hace ahora... Solamente en estado de sitio, ¿no? ¿Me parece? En estado de sitio. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Se modifican el contexto y se permite operar a las Fuerzas Armadas en acciones que tienen que ver con la amenaza terrorista. Dicho en otros términos, voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. En Campo de Mayo tenés una pila de helicópteros, no se utilizan. ¿Por qué? Y porque son de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué sentido tiene parados ahí si yo los puedo llevar a la frontera norte, donde está hasta la trata de personas? El caso Logan acaba de ponerlo más que nunca en superficie. Y que esas estructuras
equipamientos militares, que sean volados por militares, que lleven a su vez dentro de esos helicópteros fuerzas de seguridad que permitan controlar la frontera. Y si hay un evidente accionar de naturaleza terrorista, que es una amenaza externa la del terrorismo, que quede claro, por eso también la habilitación de las Fuerzas Armadas para poder operar, bueno, actúen. Y hay que, a partir de la modificación de la ley, tendrán que hacer un protocolo de empeñamiento, así se llama, porque si hay una acción concreta en nombre de la ley donde opera la Fuerza Armada, que no vaya a ser el día de mañana, porque no hay un protocolo de empeñamiento, que esos oficiales, suboficiales, terminen sancionados. Claro, porque esto es muy importante señalarlo. Cualquier teniente, subteniente, o vaya a saber qué, puede llegar a ser el futuro Astiz. Tal cual, por eso es indispensable, junto con la modificación de la ley. No el Astiz, pero supongamos que hay un enfrentamiento con narcotraficantes, que son declarados terroristas, narcoterroristas. Narcoterroristas, ¿no? Sí, sí. Y uno de estos oficiales se tiene que defender de uno de estos narcos. El día de mañana puede terminar como Astiz. Bueno, puede terminar procesado si no hay una ley que lo ampare y un protocolo de empeñamiento que le diga cómo debe operar para no ser por la vía procedimental sancionado. Entonces, estas son las cosas. Esto hay que señalarlo muy bien y decírselo al Ejecutivo, porque esto es muy importante. ¿Por qué además es importante? Porque si un oficial no se siente protegido, no actúa con la eficacia y la idoneidad con que debe actuar. Claro, obviamente. Entonces, quien conduce tiene la obligación de hacer que cada uno cumpla su función, pero cuando la cumple, protegerlo. Sí. Le agradezco mucho haber venido. Un gusto. Gracias, muchísimas gracias. Paula, estoy con vos. Sí.